dar un saludo muy cariñoso a todos los participantes del programa de formación continua de la provincia. Esta mañana nos encontramos en el penúltimo tema de nuestro curso, en el cual hemos desarrollado a lo largo de estos meses, a pesar de la situación de pandemia y de encierro que muchos todavía mantienen, nuestro curso ha desarrollado una de las preferencias apostólicas, los ejercicios espirituales y el discernimiento. Y esta mañana es para mí una gran alegría poder contar con uno de los jesuitas jóvenes de nuestra provincia, el padre José Luis Gordillo, quien es director del Centro de Espiritualidad Ignaciana y un buen amigo nuestro también. Entonces, José Luis esta mañana va a desarrollar para nosotros el tema de la cruz en la tercera semana de los ejercicios. Quiero darle una calurosa bienvenida y nuestro agradecimiento por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Becky, por la invitación a esta posibilidad de poder conversar, bueno, interactuar en la medida de lo posible con todos aquellos y aquellas que participan de la formación del programa de colaboración en la misión de la compañía, con la importancia que esto supone como reconocimiento de que la misión es no solamente una misión compartida, sino una misión discernida por todos los que estamos y hacemos parte de este cuerpo que es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de la compañía. Bien, se me propuso hace algún tiempo, cuando todavía no teníamos claridad de lo que iba a pasar, trabajar el tema de la cruz y de la pasión y muerte del Señor Jesús en los ejercicios espirituales, y he preparado una exposición que a la cual ustedes también van a tener acceso. No sé si puedo tener acceso a poder compartir la pantalla. A ver, voy a ver, quisiera compartir. Creo que todavía no puedo compartir mi pantalla. Sí, enseguida compartimos. Sí. Entonces, la idea es poder reconocer algunos elementos teológicos y espirituales de la meditación, de las meditaciones de la tercera semana, que tienen que ver precisamente con la pasión y con la muerte del Señor Jesús, y ver cuáles son los elementos que están presentes allí que se pueden utilizar, gracias, que se pueden utilizar como para un proceso de discernimiento propio, ¿no? Como para un propio proceso de reconocimiento de nuestra misión, incorporando nuestra propia condición de pasión en la que pues, eventualmente estamos. Creo que ya se puede ver mi pantalla. Ok, muy bien, ya estamos acá. Vale, entonces, se me ocurre pensar que lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de la pasión del Señor Jesús en los ejercicios espirituales es reconocer, ubicarnos en la coyuntura en la que estamos al interior de los ejercicios, ¿no? Entonces, una primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿de dónde venimos? Cuando llegamos a la pasión del Señor Jesús, ¿de dónde venimos? Venimos de haber acabado la primera semana y la segunda semana, en donde hemos visto el principio y fundamento, y hemos reconocido nuestro pecado a la luz de la misericordia de Dios. Hemos entrado a la segunda semana, hemos pasado por ella, hemos visto las meditaciones del llamado del Rey, la encarnación, el nacimiento, la vida pública de Cristo. Hemos profundizado en los preámbulos para considerar estados, para poder hacer una elección. Hemos llegado a la elección y luego hemos seguido viendo los misterios de la vida pública de Jesús. Luego de esto, hemos entonces pasado a la meditación propia de la pasión del Señor Jesús. Todos estos son como preámbulos que nos ayudan a llegar a esta característica. Es interesante cómo Ignacio de Loyola plantea que la finalidad, si se puede hablar de ella, o la gracia a pedir precisamente en esta tercera semana es
dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas y pena interna, de tanta pena que Cristo el Señor pasó por mí, ¿no? Esa es la gracia, digamos. Afectivamente nos dirigimos hacia ese objetivo y ese es como nuestro indicador de logro, si cabe esa posibilidad. Encontré por allí algunas reflexiones de Jürgen Moltmann, un teólogo, un interesantísimo teólogo protestante, en este libro que está aquí puesto, que se llama El Dios Crucificado, y habla específicamente sobre el proceso de la libertad en medio de la cruz, ¿no? Dice él, la cruz ni se ama ni se puede amar, y sin embargo, solo el crucificado es el que realiza aquella libertad que cambia el mundo, porque ya no teme a la muerte. El crucificado fue para su tiempo escándalo y necedad, ya lo dijo Pablo. Jesús fue locura para los sabios y escándalo para los piadosos, así como un perturbador para los poderosos. Es precisamente por eso por lo que lo crucificaron. Crucificado, dice Moltmann, se hizo hermano de los despreciados, abandonados y oprimidos. Esta fraternidad con los hermanos más pequeños pertenece necesariamente a la fraternidad de Cristo y a la identificación con Él. Por consiguiente, dice él, la teología cristiana tiene que ser pensada en y con este pueblo. Entonces, la teología de la pasión, a decir de Moltmann, supone un proceso de identificación con la misma pasión de Cristo, que es la pasión del pueblo, ¿no? Curiosamente, aquí hay una coincidencia en aquello que plantea Ignacio de Loyola en la tercera semana de los ejercicios. Vamos a mirar un poco más tres imágenes de una dimensión conflictiva que va llevando a Jesús a situarse ante las autoridades judías ante la posibilidad de asumir un juicio y de recibir o asumir las consecuencias de ese juicio. Quiero presentarles tres imágenes. Algunas de ellas están acompañadas con videos. Por tema de tiempo, algunos los presentaré y otros no los presentaré. Me asegura luego, Becky, si es que el audio de los videos de YouTube aparecen aquí. De hecho, ustedes van a tener acceso a este precio, entonces de hecho sí los van a poder ver. Pero en esta presentación quiero ver. Muy bien. Jesús va a Jerusalén asumiendo un riesgo, ¿no? Y este riesgo está previamente anunciado en tres anuncios de la pasión. Los podemos encontrar en los capítulos 9 y 10 de Marcos. Hay una conciencia que tiene él del riesgo que supone asumir este viaje o esta entrada a Jerusalén para la celebración de la Pascua. A esto se suman algunas apariciones públicas que son particularmente conflictivas. Una de ellas está señalada en el capítulo 11 de Marcos, del 15 al 19, es precisamente la expulsión de aquellas personas que están en el templo y lo han convertido pues en un mercado, ¿no? Este es un gesto que es radical y definitivo y que sitúa a Jesús en conflicto evidente y frontal con las autoridades. Esta es una escena de ese momento en la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli. Sí hay audio, ¿verdad, Becky? Sí. Se puede comprar en el templo con dinero romano. Aceptan monedas de cobre. Tú lo sabes. Es barato, pero si no te gusta, te mostraré otro lote. Convierten la casa de nuestro Señor en un mercado. ¡Qué vergüenza! La tarifa es igual en donde quiera, Señor. ¡Corderos finos y tiernos! Jerusalén, la ciudad sagrada, ella que estaba llena de justicia, se ha convertido en una meretriz. ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¿No lo sabéis?
¿No habéis oído? ¿No fue dicho desde el principio de los tiempos? ¿Qué son para mí vuestra multitud de sacrificios? Dijo el Señor. ¡No me traigáis más vanas ofrendas! ¡Una casa de oración! ¡Es un farsante! ¡Aspiremos la muerte! ¡Y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones! ¡Está loco! ¡No es un profeta! ¡Alto! Rabí, mi nombre es Sera. Soy escribano de este santo lugar. Y yo, como mis hermanos, hemos seguido tu misión con gran interés. Hemos oído cosas buenas de ti y nos alegra. Pero lo que has hecho hoy aquí nos trastorna tanto como nos sorprende. ¿Deseas destruir este templo sagrado? El templo no es piedra solamente. Es la casa de Dios. No se podrá destruir mientras Dios viva aquí. Destruid el templo, y en 3 días haré que vuelva a levantarse. Llevo años construir este templo, y tú pretendes construirlo en 3 días. Tú lo has dicho. Pero no lo has entendido. Rabí, yo entiendo mejor de lo que piensas. Maestro, el escriba tenía la intención de saludarte de manera amistosa. Él quería comprender tu misión. ¿Desalentarlo fue prudente? Tiene una de las mentes más abiertas del Sanedrín. Abre tu corazón, Judas. No tu mente. Bien, como podemos ver, bueno, salvo esa última parte que, bueno, probablemente ni la conversación con Judas está registrada pues en los evangelios, ese ya es un añadido de Sefirelli. Creo que este video nos muestra ya cómo Jesús se va tornando a medida que va acercándose a Jerusalén en un hombre conflictivo y problemático para la coyuntura. De hecho, hay una serie de testimonios narrados en los evangelios que nos presentan precisamente la conflictividad propia de la presencia de Jesús. De hecho, tiene choques, podríamos decirlo, con los escribas y fariseos, ¿no? Fundamentalmente les acusa de hipócritas, de mentirosos, ¿no? De falsos, de ponerle pesos a la gente encima que ellos mismos no son capaces de llevar, ¿no? Con los mismos judíos, más bien de las autoridades y el pueblo, tiene algunos conflictos en la medida en que él se va definiendo o se va diciendo que representa la presencia de Dios o que
es la encarnación del plan y la realización del plan de Dios, cosa que en su coyuntura pues no se entiende e inmediatamente es acusado de blasfemia, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un texto emblemático sobre esto. Permítame adelantarme un poquito más. Jesús está llegando. Ok. Hola. Hola. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Habla bien. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿La escritura se cumplió? Pero si solamente el Mesías puede cumplirla. Es cierto. Seguramente ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y luego me dirán, lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Con estas palabras, Jesús se identificó como el Mesías enviado por Dios para salvar a su pueblo. Estos judíos no lo aceptaron como el Mesías. Querían arrojarlo al despeñadero, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Interesante, ¿no? Como la conflictividad que precede a la pasión acompaña a Jesús en varios momentos de su proceso, ¿no? Jesús también confronta la autoridad romana y de hecho es utilizado este conflicto particular con la autoridad romana por los judíos, por las autoridades judías, para poder acusarlo ante las autoridades romanas de sedicioso o alguien que iba en contra de la autoridad del César. De hecho, Jesús en algunos momentos desautoriza al César y desautoriza a las autoridades romanas. Miremos un pequeño texto emblemático al respecto. Una vez un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha, pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado, pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado, pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo: ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos: este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra.
Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Me parece sumamente interesante este último texto porque ya grafica evidentemente el conflicto, ¿verdad?, entre Jesús y las autoridades judías en el contexto en el que él va presentándose como alguien que representa a Dios, que es el mismo Dios, que viene de parte de Dios, que no es reconocido. El relato de los viñadores homicidas grafica básicamente y se anticipa a su propia historia. Y la respuesta que da al acertijo que tiene una trampa que le pone este personaje, precisamente da la respuesta acerca de cómo debe situarse o cómo querría o tendría que ser asumido por sus autoridades. Carlos Bravo, un teólogo latinoamericano, dice lo siguiente: la conflictividad es una característica no deseada, pero inevitable de toda práctica humana que intente incidir en el cambio de una situación dada, injusta, que se defina ante ella. Solo quien, como Pilato, se lave las manos, estará exento de ello. Entonces, cualquier persona, y esto es una de las cosas que se empieza a desprender de la espiritualidad de la pasión, precisamente en todo aquello en torno al conflicto, tiene que ver con cuán implicados estamos en la transformación de una coyuntura injusta o cuánto somos quienes nos lavamos las manos. Este texto, voy a poner un pedacito porque este es un poco más largo, me parece también sumamente interesante porque es el conflicto que tiene específicamente Jesús con las autoridades en el templo. Mas ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. ¡Ese ciego es un farsante! ¡Ese hombre es obra del demonio! ¡Está loco, es un demonio! ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros entráis, ni permitís que otros entren. ¡Guías ciegos! Que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Os inclináis ante la letra de la ley. Violáis el corazón mismo de la ley. Justicia, buena fe, misericordia. Sois como sepulcros blanqueados, que de fuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas.
¡Serpientes! ¡Generación de víboras! ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí. No hasta que aprendáis a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya que yo y mi Padre somos uno y el mismo. ¡Blasfemo! ¡Este es el hombre! ¡Sepulcros blanqueados! Bien, entonces, como vamos viendo, este para mí es uno de los textos más fuertes del enfrentamiento entre Jesús y las autoridades judías, ¿no? Y además es una de las escenas más potentes de la película de Zeffirelli. Pero como vamos viendo, la conflictividad entonces va conduciendo a Jesús inevitablemente a la muerte, ¿no? De hecho, la pasión empieza, curiosamente, en los evangelios con la última cena, que es como la despedida, pero al mismo tiempo es la celebración de la Pascua. Es el momento en el que se empiezan a gestar cosas radicalmente nuevas en la comunidad. Es el momento en el que la comunidad asume el conflicto de Jesús con desconcierto, con absoluto desconcierto, porque no entiende lo que está sucediendo. Y va a ser el inicio de la transformación. Curiosamente, el Evangelio de Juan incluye en la narración de la última cena el lavatorio de los pies. Y a partir de eso, la concepción de una nueva manera de comprender el sentido de la comunidad alrededor de la cena, alrededor del pan compartido. Vamos a seguir avanzando y vamos a mirar algunos de los enfoques del relato de la pasión, ¿no? Marcos tiene, como sabemos, el relato original de la pasión, ¿no? En este relato, pues, la pasión es antecedida por dos conflictos fuertes, ¿no?, con las autoridades. Y al mismo tiempo, al ser la revelación, es la prueba decisiva que necesitaban los discípulos para saber por quién o por qué situación debían optar, ¿no? Estos dos conflictos fuertes están en el capítulo 11. Uno es el choque con los vendedores del templo, y en el capítulo también 11, del 27 al 53, el conflicto con las autoridades que le preguntan en nombre de quién haces lo que haces, cuál es tu autoridad, ¿no? A partir de ahí, luego en el capítulo 12 tendrá la respuesta de den al César lo que es del César, y en los capítulos previos, el 7 y el capítulo 10, un análisis de Jesús de las contradicciones de las tradiciones farisaicas o de las leyes mal interpretadas y mal entendidas. Jesús entonces se empieza a erigir como el ejemplo de la actitud frente a la ley, ¿no? Y eso ya marca un conflicto evidente. Ya entra Jesús a un terreno más moral. El conflicto ya se torna moral. El conflicto ya se torna actitudinal. Ya no es si cumplo o no cumplo las leyes. Ahora es qué posición tengo frente a la ley, frente a la norma. La vocación de este hombre publicano es un ejemplo espectacular. Son sabandijas. Es un ejemplo espectacular de cómo Jesús rompe los esquemas, incluso de aquellos que estaban convenciéndose de su modo de actuar. O sea, Jesús tiene choques y rompe esquemas hacia afuera con los romanos, hacia afuera con las autoridades judías, con las autoridades religiosas judías, pero en el mismo grupo con sus propios compañeros de grupo. Mejor no te acerques a ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros,
o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Me parece sumamente interesante porque ya es una dimensión distinta del conflicto, ¿no? Ya Jesús no solamente choca con las autoridades políticas, sino que ya entra a llamar la atención sobre las actitudes, ¿no? El Evangelio de Mateo presenta a Jesús frente a la pasión, identificado como la realización del Mesías, pero al mismo tiempo el siervo fiel, pero el siervo que sufre, ¿no? Jesús para el Evangelio de Mateo es el nuevo Moisés, que tiene una función fundamentalmente liberadora. En el Evangelio de Lucas, la pasión es martirio y por lo tanto es testimonio. Eso es interesante. La palabra martirio es la radicalidad del testimonio. Es el testimonio de un hombre que se entrega a Dios y subraya la inocencia de Jesús, ¿no? Tanto en algunas personas al margen de la fe como Herodes, como Pilatos, en fin, ¿no? El buen ladrón al lado de Jesús, los dos ladrones dan testimonio de la inocencia y de la misericordia y el perdón del Señor Jesús en esta circunstancia, ¿no? Vamos a seguir avanzando. En el Evangelio de Juan, me parece sumamente interesante porque es el Evangelio más teológico de todos, se subraya la majestad de Jesús y la coincidencia de que se está llevando a cabo la voluntad de Dios en estas circunstancias. En Juan no existen los rasgos dramáticos de la pasión, ¿no? Para Juan es importante que el lector de su Evangelio sepa que la cruz es la victoria por encima de la muerte. Para él es crucial que el que lee su Evangelio entienda que lo fundamental es la victoria por encima de la muerte. Muy bien, estos son los relatos del Evangelio, ¿verdad? Planteamientos teológicos, algunas reflexiones teológicas que se desprenden de la conflictividad del Señor Jesús en la tercera semana o en la pasión, ¿no? Tres cuestiones fundamentales, ¿no? El proceso y la condena a muerte de Jesús. Me pregunto yo si tuvieron carácter político o religioso. ¿Jesús fue condenado por blasfemo o fue condenado por subversivo? Sería interesante preguntarnos si Jesús pudo prever su muerte, ¿no? ¿Le vino como algo casual? ¿Él sabía, tenía conciencia? Ahora, ¿cómo vivió Jesús su muerte? ¿Como un fracaso, ¿no? ¿O como una entrega, como una misión? Son preguntas espirituales y preguntas teológicas también, ¿no? ¿La condenación de Jesús fue política o fue religiosa? Hay argumentos que hablan de una condena política, ¿no? Genera tensión e inestabilidad en los grupos de poder. Recibe un castigo que es aplicado solamente a los delincuentes. El poder político lo rechaza. Hay algunos argumentos que más bien nos dicen que su condena fue religiosa, sobre todo por ser acusado de blasfemo. Luego, por reconocer que trata con insolencia, con soberbia, es un malcriado frente a las autoridades religiosas, ¿no? En fin, lo importante del mensaje de Jesús tiene que ver con su comprensión de Dios y su acción en el mundo. Eso genera conflicto con las autoridades religiosas, porque no tenían la misma comprensión de Dios. ¿La muerte es esperada o es inesperada? Aparentemente es inesperada, ¿no? De hecho, Pilato no ve motivo de condena de muerte en Jesús, ¿no? Los mismos miembros de Sanedrín no saben qué hacer, no saben qué decidir.
argumentos que hablan más bien de que es una muerte prevista. Jesús conocía los anticuerpos que generaba en las autoridades judías, ¿no? Hay algunos pasajes que hablan de una suerte de premonición sobre su muerte. En fin, Jesús aparentemente tenía conciencia sobre la inestabilidad que generaba alrededor. Y luego, la última pregunta, ¿es su muerte es fracaso o tiene algún sentido de entrega? Probablemente la frase del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, citado por Marcos, ¿no? Es una señal que nos habla de que, bueno, aparentemente Jesús siente que está fracasando, ¿no? Del huerto también podría ser una señal de que Jesús tenía esa sensación, pero ¿la tenía realmente? Argumentos que representan la muerte con sentido, ¿no? La preparación a los discípulos durante la etapa final en su vida, los 3 anuncios de la pasión, la última cena, son espacios en los que él va dándole un sentido a la entrega de su vida por completo. Y es precisamente el dar su vida por la vida de los otros. Bien, entonces ahora vamos a entrar en la última parte, que ya tiene que ver con el análisis en los ejercicios espirituales. Justo nos queda un minuto. Bien, entonces Ignacio invita al ejercitante a caer en la cuenta de que la divinidad de Jesús parece esconderse, ¿no? Y eso supone una cosa muy específica que más de una ocasión hemos experimentado en nuestra vida. Volver a sentir el silencio de Dios o preguntarnos por nuestra experiencia de silencio de Dios. Es claro para San Ignacio que Dios no vence destruyendo, sino dando sentido positivo incluso al dolor que está experimentando. Su poder no se dirige a eliminar el mal, que es fruto de una mala libertad humana, sino a iluminarlo con el bien y darle un sentido que conduzca a la siguiente experiencia, que es la de la resurrección. Esto explica que la pasión pueda contemplarse correctamente desde la resurrección, como lo hicieron los evangelistas. Entonces, este sentido de asumir las consecuencias del dolor, de la pasión, es el que nos permite entrar en la siguiente meditación, que va a ser la de la pasión del Señor Jesús, ¿no? Siempre ha sido la pasión el lugar privilegiado para purificar la imagen de Dios. Una y otra vez, al repasar sus escenas, nuestra espontánea imagen de la divinidad choca frontalmente con lo que hemos llamado el silencio de Dios. En esta experiencia, el ejercitante que está en la tercera semana suele confrontar el silencio de Dios frente a Jesús con su propia experiencia de silencio de Dios, que es no solamente no es solamente una categoría religiosa, literaria o teológica, es una experiencia objetiva y real. Si ustedes han leído la biografía de Teresa de Calcuta, van a reconocer cómo en un periodo largo, prolongado de su vida, ella experimenta esta sensación de silencio de Dios y a partir de ella incluso sigue entregándose. Vamos a mirar otra dimensión presente en los ejercicios. He preparado un video que he grabado previamente en donde desarrollo la pasión de Cristo y la comunidad alrededor de la Eucaristía. En este voy a desarrollar 2 temas. Es un video breve, no se preocupen. Es un video breve que habla específicamente sobre el sentido que tiene la Eucaristía como participación de la misma vida de Cristo y la Eucaristía como gestora de la Iglesia. Muy bien, vamos a avanzar. Otra dimensión de la pasión del Señor Jesús en la tercera semana de los ejercicios tiene que ver con
Eucaristía en el que cargue un poquito. En el contexto de la última cena, ¿no? Karl Rahner hace una interpretación sumamente interesante sobre el punto de vista comunitario de la Eucaristía y le asigna teológicamente dos funciones, ¿no? La primera función es la celebración eucarística en el contexto de la pasión como participación de todos en la pasión de Cristo. Participamos todos de Cristo, en Cristo, ¿no? Y un segundo criterio teológico es el de la Eucaristía y la comunidad como iglesia, ¿no? Entonces la Eucaristía como gestora de la iglesia, ¿no? Sobre la primera creo yo que podríamos decir que la mención que hace Ignacio al sacrificio eucarístico en los ejercicios supone en lo específico de la existencia del cristiano, de la persona que ha respondido al llamado del rey y quiere estar debajo de su bandera, ¿no? La exigencia a la que todos nos sentimos llamados, es decir, acoger en el centro de nuestra experiencia vital, de nuestra experiencia personal, la importancia y la relevancia del reino, ¿no? Y que como ejercitantes nos acerquemos a este sacrificio y a la vida que supone y encierra este sacrificio, ¿no? Y como co-sacrificantes, así ese es el término que utiliza Rahner, co-sacrificantes, es decir, digamos, compartiendo el sacrificio de Cristo, no solamente lo incorporemos como consecuencia de la respuesta al llamado, sino que además lo anunciemos, ¿no? Anunciemos las consecuencias de ese sacrificio compartido con Cristo, ¿no? Dice Rahner, ¿no?, que esta no es la primera meditación en donde encontramos la invitación a introducirnos dentro del sacrificio de Cristo. De hecho, la Eucaristía en sí misma es el sacrificio de la entrega plena. En el lenguaje de los ejercicios podríamos decir que es el sacrificio representado en la oblación de mayor estima y momento al final de la lección en la segunda semana de los ejercicios, ¿no? Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, en fin, ¿no? El sacramento del pan, según Rahner, nos va a permitir ser a todos y a todas sacerdotes que vencen al mundo con su fe, con su esperanza y su caridad, y lo conquistan para Dios en Cristo. Esto no tendría que parecernos como una misión limitada solamente a los presbíteros ordenados. Recordemos que todas somos sacerdotes, esencialmente como pueblo, pero como bautizados. Cuando nos bautizan, nos consagran sacerdotes, ¿no? Entonces tenemos una misión. La respuesta al llamado del Rey Eternal es precisamente esta, de la que está hablando Rahner en el sacramento del pan, ¿no?, al interior de la tercera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero además le da una función vital como unidad de la Iglesia, ¿no? Nuestra unión con Cristo, de hecho, parece que haya algún tipo de concreción en la unidad con la Iglesia. No es solamente, que es el riesgo que a veces podemos tener en los que hacemos ejercicios espirituales, y es sentir que solamente nos unimos a Cristo sin la Iglesia. O sea, Ignacio no está pensando en una unión con Cristo como Rey que nos llama a estar debajo de su bandera, que nos haga prescindir de la Iglesia, ¿no? En todo caso van relacionados, ¿no? San Agustín, de hecho, llama a la Eucaristía un vínculo de caridad, y el Concilio de Trento, señala Rahner, subraya con claridad que
la celebración eucarística es el sacramento fundamental de la iglesia, el sacramento de la iglesia y de su unidad, ¿no? Con el creyente es que surge el vínculo amoroso que tenemos con la comunidad a la que llamamos iglesia, ¿no? La comunión, la comunidad, la comunión eclesial, ¿no? Es entonces un símbolo, una señal, una manera de comprender el mismo, el amor, el amor en sí mismo, ¿no? Y de hecho sería ilusorio este amor y esta comunidad serían ilusorias si es que no se han hecho antes realidad en el vínculo de personas específicas. La comunión es precisamente la concreción del vínculo de personas específicas que nos convierte en iglesia. Hay un texto sumamente interesante y a veces polémico en la primera carta a los Corintios, en capítulo 11, versículo 29, ¿no? De hecho, todos sabemos que la celebración eucarística es símbolo del vínculo del amor fiel a la comunidad, en la comunidad. Pero también sabemos que no siempre estamos dispuestos a vivir ese tipo de amor. Precisamente porque eventualmente podemos ser dañinos, perturbadores, ofensivos con la comunidad y con los compañeros, ¿no? Y podemos dañar a la unidad a la que estamos llamados a vivir, ¿no? Y prescindimos de aquel estado natural que se esperaría que tengan nuestras comunidades, ¿no? Y terminamos entonces comiendo y bebiendo de nuestra condenación. Algunos manipulan este texto de Pablo, de la carta a los Corintios, más bien como castigo a aquel que comulgue sin haberse confesado. En realidad, esto tiene que ver con el hecho, dice Rahner, de que estamos celebrando el deseo de romper con nuestros actos que hacen daño. Entonces, la comunión, entendida como deseo específico y concreto de romper con nuestra finitud, precisamente nos permite acceder a la claridad típica de la primera semana de los ejercicios, del daño que somos capaces de hacer y a romperlo, precisamente para prescindir de nuestra propia condenación y de nuestra propia finitud. Entonces, esa dimensión teológica de lo eucarístico en la tercera semana me parece sumamente interesante. Espero que esta breve reflexión les haya ayudado un poco a comprender lo eucarístico en la tercera semana de los ejercicios. Gracias. Muy bien, José Luis. Ese soy yo en una entrevista. No, mentira. Es que estaba preparando esto y me pareció interesante hacer como pequeños videos explicando cosas más pequeñas. Hay otro video por ahí, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Se los voy a dejar en el Prezi. Ustedes lo pueden luego. Y tiene que ver con el dolor y la libertad en el texto ignaciano, a partir de unas reflexiones que hace el padre Ricardo Antoncic. Ya luego ustedes pueden explorar este video que sobre todo va a hacer énfasis en el modo en que asumimos desde nuestra libertad la experiencia del dolor y las consecuencias que ésta va a traer para nuestra propia... a ver, espérense. Ah, no, sí nos da tiempo. Pensé que tenía yo alguna otra cosa más por ahí. Ok, voy a poner un poco el video. Dura 6 minutos. Voy a cortarlo en algún momento. De acuerdo. Sobre el dolor, la libertad y la Eucaristía en la tercera semana. Yo tenía estos videitos ya preparados precisamente pensando en esta exposición. Entonces los fui grabando como pequeños capítulos, pero luego los armé en una sola presentación. De los ejercicios espirituales de San Ignacio, en la que desarrollamos sobre todo la pasión y la muerte del Señor Jesús. Algunos comentarios breves que podrían ayudarnos a reconocer algunos temas y puntos
más bien como criterios teológicos que hay que considerar en el estudio de la pasión del Señor Jesús, ¿no? Uno de los criterios que reconoce Ricardo Antoncic, un jesuita peruano ya muerto hace algunos años, estudioso de los ejercicios espirituales, es que en la meditación de la pasión de Cristo nos encontramos con el encuentro de 3 tipos de circunstancias de dolor. La primera es la del dolor de Cristo, la segunda es la de nuestro dolor, que en la experiencia de la meditación de la pasión de Cristo es consecuencia de la gracia que se pide, como sentir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, y tanta pena interna del Señor que va a la muerte. Pero estos 2 criterios de dolor están acompañados de una tercera dimensión de dolor, que es la de el dolor de los otros, ¿no? Entonces hay una triada interesante que tiene que ver con el dolor propio, el dolor de Cristo y el dolor de los otros, ¿no? Y a esto se le añade otro criterio de tipo teológico, ¿no? Que tiene que ver con el sufrimiento del inocente, ¿no? Que genera en la meditación cuestionamientos radicales. O sea, es decir, la pregunta básica es ¿por qué el inocente tiene que sufrir, ¿no? ¿Por qué además tiene que sufrir de modo oficial? Es decir, ¿por qué el sufrimiento le viene al justo de parte de una institución oficial como los sacerdotes judíos, las autoridades y demás, ¿no? O sea, ¿por qué el sufrimiento está institucionalizado? Esa es una pregunta que tiene que ver con el contexto y la coyuntura de lo que vive Jesús, pero que ciertamente tiene que ver con nuestra coyuntura. Es decir, temas que tocan esas circunstancias son la injusticia, la corrupción, ¿no? En fin, cosas que incluso estamos viviendo ahora, ¿no? De hecho, la finalidad, podríamos decir, de la experiencia del dolor revelado en la pasión del Señor Jesús es precisamente el mostrarnos a nosotros que accedemos o tenemos o nos acercamos a una experiencia similar, parecida, de hecho. Experiencia que, por otro lado, era intuida y básicamente conocida por Jesús. Es decir, Jesús conoce la historia de su tiempo, ¿no? Sabe lo que vivieron los profetas, ¿no? Aquellos testimonios de personajes ejemplares de fidelidad de Dios que acabaron mal, ¿no? Que tuvieron un mal final, que fueron mal vistos y que fueron mal comprendidos, ¿no? Es probable que esta constatación, como de sentido común en la coyuntura que vivía Jesús, le lleve a entender que Él fue enviado no para que muera, sino para ofrecer a un grupo de viñadores malvados un mensaje distinto a los que anteriormente había recibido, ¿no? Un mensaje que supusiera una actitud diferente o que esperara una actitud diferente, ¿no? Además era un mensaje que venía directamente de Dios, que en Jesucristo, que obviamente suponía mayor dignidad y autoridad, ¿no? Entonces es interesante ir viendo cómo la figura del mensaje de lo que supone la venida de Cristo al mundo y las consecuencias y las dificultades tienen que ver más con una finalidad enfocada en el reino, ¿no? La pasión de Cristo, de hecho, en los ejercicios espirituales busca manifestar el choque de casi 2 proyectos que parecen ser irreconciliables. Antes de seguir, me gustaría hacer énfasis en cómo el criterio fundamental a partir del cual estamos analizando el modo en que se asume la pasión es el reino,
¿no? El reino se convierte no solamente en el criterio de elección y de la vida, sino en el criterio de la misma libertad que afronta la pasión. Ahora vamos a entrar a analizar el choque de dos proyectos que producen como consecuencia el sufrimiento del justo. El primer proyecto es el proyecto de la comunión con Dios, que además supone una comunión con los hermanos. Un proyecto al que le podemos llamar el reino. Y el segundo proyecto con el que choca es el proyecto del egoísmo, ¿no? Es el proyecto del individualismo o de aquellas personas o grupos de poder que no solamente desconocen la relevancia del reino como anuncio o como proyecto inicial de Dios, sino que además tienen el descaro de manipular la figura de Esta Dios. Es una realidad que es coyuntural en el momento de Jesús y en todos los momentos de la historia de la iglesia. Creo que incluso es probablemente una de las tentaciones más fuertes que ha tenido la iglesia desde el inicio de su tiempo, y seguramente va a seguir siendo la tentación más importante, ¿no? La manipulación del criterio fundamental del reino en aras de la obtención del poder a partir de una imagen falsa de este. Entonces eso me parece sumamente interesante. Bien, entonces ya, disculpen que les haya quitado tanto tiempo con estas explicaciones. Creo que es importante entonces que nos fijemos en este criterio de el modo en que se asume libremente el dolor y la pasión desde la libertad y desde el reino, y el modo en que la Eucaristía en la meditación de la pasión en la tercera semana de los ejercicios genera y produce la comunidad. Esto es relacionado con la libre entrega de la vida en medio de una experiencia de una divinidad que aparentemente se esconde, pero que no hace otra cosa más que realizarse. Creo que es lo característico de la meditación de la tercera semana y de la pasión en la tercera semana de los ejercicios espirituales. Bien, esto es todo lo que yo quería decirles. Perdonen si me he alargado. La verdad es que yo mismo no pensé que le podía sacar tanta cosa a la tercera semana. A mí me ha servido más de formación que probablemente a ustedes, y lo he disfrutado muchísimo. Pues nada, muchísimas gracias por poder soportar esto. Gracias, Becky, por la invitación, y seguramente nos veremos en alguna otra oportunidad. Si queda para ustedes, las preguntas quedan para ustedes, si quieren hacérmelas, con todo gusto. José Luis, muchísimas gracias. Realmente el tema de la cruz es tema central en los ejercicios espirituales. Nos dejas muchas resonancias. A mí personalmente hay cosas que me van circundando en este momento en la mente, en el corazón. Gracias realmente. ¿Cómo se llama esto? Creo que en nuestros diálogos en estos días, tanto con la cruz como con el crucificado, nos has ayudado a clarificar, y en este tiempo en el que todos estamos viviendo diversos estados de ánimo, de subidas y de bajadas por la situación de la pandemia, por la situación del país, asumir el tema de la cruz con todos estos elementos que tú nos das, y con una mirada siempre puesta en el reino, que fue lo que Jesús quiso, ¿no?, proclamar y anunciar. Su pasión fue el reino, y entonces en esa medida la cruz tiene sentido. Muchísimas gracias, José Luis, por el tiempo que has dedicado, no solamente ahora, sino todo lo previo para darnos este regalo. Muchísimas gracias, buen día. Encantado, muchas gracias, Becky. Gracias. Hasta luego, nos vemos.